Ciencia, tecnología, política y poder no son esferas separadas. Son hilos de una misma trama histórica, la manera en que los seres humanos intentan comprender el mundo, transformarlo y organizarse para vivir en él. Cuando esos hilos se tensan, la historia cambia de dirección. La ciencia nace como una forma de humildad radical, aceptar que el mundo no se rige por deseos ni mitos, sino por regularidades que pueden descubrirse. Es una disciplina del límite, no afirma lo que quiere que sea verdad, sino lo que resiste la prueba, la crítica, la repetición. Pero la ciencia nunca ha existido en el vacío. Siempre necesitó recursos, instituciones, tiempo, estabilidad. Y esos elementos dependen de la política y del poder. La tecnología, por su parte, es la traducción operativa del conocimiento. Si la ciencia pregunta cómo funciona, la tecnología pregunta qué podemos hacer con esto. El fuego, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, el transistor, Internet, la inteligencia artificial, cada salto técnico reconfiguró la estructura del poder. No solo mejoró la vida material, redistribuyó quien podía decidir, influir, dominar. En las sociedades antiguas, el poder se asociaba a la fuerza física y al control de la tierra. Con la escritura y la contabilidad surgió el poder administrativo. Con la pólvora, el poder militar cambió de escala. Con la imprenta, el poder simbólico se multiplicó, las ideas ya no dependían de la voz de unos pocos. La Reforma Protestante y las revoluciones modernas no pueden entenderse sin la tecnología que permitió que las palabras viajaran más rápido que los ejércitos. La modernidad consolidó una alianza inédita, estados, universidades e industria comenzaron a entrelazar ciencia y tecnología con fines explícitamente políticos. La revolución industrial no fue solo un proceso económico, fue una transformación del tiempo, del trabajo, de la ciudad, de la conciencia. El reloj mecánico disciplinó los cuerpos, la fábrica reorganizó la vida cotidiana, el ferrocarril comprimió el espacio. La técnica se volvió estructura. En el siglo XX, la relación entre ciencia y poder alcanzó una intensidad dramática. La física nuclear mostró que el conocimiento podía convertirse en una fuerza capaz de destruir el mundo. El proyecto Manhattan fue el símbolo extremo, científicos brillantes trabajando bajo la lógica militar, produciendo una herramienta que redefinió la geopolítica. Desde entonces, la ciencia dejó de ser percibida como neutral. Se volvió evidente que el conocimiento tiene consecuencias irreversibles cuando se articula con estructuras de poder. Al mismo tiempo, la medicina, la ingeniería, la informática ampliaron la expectativa de vida, la producción de alimentos, la conectividad global. La misma capacidad técnica que cura también puede vigilar. La misma red que comunica puede manipular. La tecnología digital, en particular, introdujo una nueva dimensión del poder, el control de la información a escala planetaria. Hoy el poder no se ejerce solamente mediante la coerción directa, sino mediante la arquitectura invisible de los sistemas técnicos. Algoritmos que seleccionan qué vemos, modelos que predicen comportamientos, infraestructuras que median cada interacción. El poder se vuelve difuso, descentralizado en apariencia, pero concentrado en quienes diseñan, financian y regulan esas estructuras. La política, entonces, se encuentra ante un desafío inédito. Tradicionalmente, la política organizaba la convivencia en un territorio. Pero la tecnología opera en redes globales. Los estados regulan fronteras, las plataformas atraviesan fronteras. Esta asimetría crea tensiones. ¿Quién controla los datos? ¿Quién define los límites éticos de la inteligencia artificial? ¿Qué ocurre cuando la innovación avanza más rápido que la deliberación democrática? Además, la ciencia misma depende de agendas de financiamiento. Las preguntas que se investigan no surgen en el vacío, responden a prioridades económicas, estratégicas, culturales. Durante la Guerra Fría, la carrera espacial fue una competencia política con lenguaje científico. Hoy, la transición energética, la biotecnología y la computación cuántica son también escenarios de competencia geopolítica. El conocimiento se convierte en ventaja estratégica. Sin embargo, reducir la ciencia a instrumento de poder sería injusto y simplista. La comunidad científica tiene mecanismos internos de crítica,
cooperación internacional y búsqueda de verdad que trascienden fronteras. La publicación abierta, la revisión por pares, la replicabilidad son intentos de proteger la integridad del conocimiento frente a intereses particulares. Pero esos mecanismos coexisten con presiones económicas y políticas inevitables. La relación entre ciencia y política no es solo instrumental, también es epistemológica. Las decisiones públicas cada vez más requieren conocimiento especializado, cambio climático, pandemias, energía, regulación digital. Surge entonces una tensión entre tecnocracia y democracia. Debe decidir quién sabe más sobre un tema, o quién representa la voluntad popular. La respuesta no es simple. La legitimidad democrática y la competencia técnica no son equivalentes, pero tampoco pueden ignorarse mutuamente. En el fondo, ciencia, tecnología, política y poder convergen en una pregunta antropológica: ¿qué tipo de humanidad queremos ser? La tecnología amplifica nuestras capacidades, pero no define nuestros fines. Puede optimizar procesos, pero no determina valores. La política debería ser el espacio donde esos fines se discuten colectivamente. El problema es que el ritmo técnico suele superar el ritmo ético. Hay también una dimensión más sutil del poder tecnológico: la transformación de la percepción. Cada dispositivo no solo facilita acciones, moldea la atención, el tiempo subjetivo, la forma de relacionarnos. La política tradicional se ocupaba de leyes y territorios, la tecnología interviene en la experiencia cotidiana. El poder se desplaza hacia quien controla la interfaz entre el individuo y el mundo. En este escenario, el ciudadano se enfrenta a una paradoja. Nunca tuvo tanto acceso a información y, sin embargo, puede sentirse más desorientado. Nunca tuvo tanta capacidad de expresión y, sin embargo, su voz puede diluirse en el ruido masivo. La democratización técnica no garantiza democratización real del poder. Pero tampoco estamos ante un destino cerrado. La historia muestra que cada transformación tecnológica genera nuevas formas de organización política. El sindicalismo surgió como respuesta a la industrialización. Los derechos digitales emergen como respuesta a la era de los datos. La regulación ambiental es una respuesta política a la capacidad industrial de alterar el planeta. Quizás la cuestión central no sea si la tecnología domina a la política o viceversa, sino cómo construir una relación reflexiva entre ambas. Una ciencia consciente de sus implicaciones sociales. Una política capaz de comprender la complejidad técnica sin reducirla a consignas. Una ciudadanía formada críticamente para no delegar ciegamente su juicio en expertos ni en algoritmos. En última instancia, el poder no reside solo en quien controla la tecnología, sino en quien define el marco de sentido dentro del cual esa tecnología opera. La ciencia describe lo posible. La tecnología ejecuta lo posible. La política decide, o debería decidir, lo deseable. Cuando esa cadena se rompe, el poder se autonomiza y se vuelve opaco. Vivimos en una era donde el conocimiento es la principal fuerza productiva y estratégica. Pero el conocimiento sin reflexión política puede convertirse en pura eficiencia sin dirección. Y la política sin comprensión científica puede caer en decisiones simbólicas sin eficacia real. Ciencia, tecnología, política y poder forman así un cuadrilátero dinámico. Cada vértice tensiona a los otros. El desafío contemporáneo no es eliminar esa tensión, porque es inherente a la condición humana, sino hacerla visible, debatable, o orientable. Porque mientras la ciencia expande el horizonte de lo posible, sigue siendo la comunidad humana, a través de la política, la que debe responder por el uso del poder que de allí emerge. @cx2gc 2026